Bueno, mi nombre es Alicia, soy la esposa de Bruno, entonces, como él dice que también es de la sierra, pues somos de la sierra los dos. Él se viene por la necesidad de un trabajo, porque allá pues no hay, y si hay, pues lo pagan muy, muy barato. Sí. Cualquier obra que usted haga allá, le pagan muy barato. Entonces él se viene y yo me quedo con mi familia allá. Y eso por un año, ¿sí? Por un año. Mientras pues uno de mis hijos se gradúa en ese año, termina la primaria. Entonces pues el motivo es eso, de no quererlo cambiar a otro lugar. Y aparte pues no sabíamos ni dónde. Como no conocíamos aquí, no sabíamos dónde había una escuela. Y así aguantamos. En ese tiempo también pasa de que vengo yo con mi familia a visitarlo. Y pues no me parece, no me gusta. Nunca me ha gustado así una ciudad así. Estar así adentro de una ciudad nunca me ha gustado, como siempre he sido de rancho. Sí. Y entonces se me hacía muy triste estar en una casa así, sin ver nada, ¿verdad? Porque allá donde volteas, pues ves los árboles, ves cantar un gallo o así. Y aquí llego a los campos, digo, pues aquí no sé qué ver. Y no aguanto, me regreso, le digo, oye, ya me voy a ir. Y me dicen, bueno, y me voy. Pero es por eso que no sabe uno cómo enfrentarse pues en el primer momento de que te vas a la ciudad. Pero sí es difícil adaptarse a un pueblo, a una ciudad. Pues sí. Mucho más donde trabaja él a diario, y allá pues trabajaba en días y descansaba. Y sí, y aquí tiene que trabajar todos los días, a veces pues horas extras. Pues muy diferente la vida de la sierra a la de la ciudad, en los campos. Pues la cultura mía, como mi cultura ha sido siempre indígena, muy arraigada a la naturaleza de nosotros mismos. Se puede decir que es como muy ética. Estamos muy entregados a nuestra lengua. Yo recuerdo que yo no hablaba en español. Yo empecé a hablar en español cuando tenía unos 13, 14 años. Y todavía no lo hablo bien, pero ahí voy. Siempre es difícil entender en una escuela, estudiar en una escuela, como dijo Bruno ahorita, porque en las escuelas siempre le dan uno en español. Y es difícil cuando no entiendes en español, que siempre has hablado en tu lengua materna. Entonces es difícil entender esa palabra que te dice el profe. Y entiendes muy poco, y por eso muchas veces la cultura tarahumara no avanza mucho en el conocimiento académico, porque siempre es dado en español. Entonces ahí es donde hasta ahorita veo que así está la escuela. Desde mi infancia hasta ahorita la escuela siempre se da en español. Y es cierto, son muy lentos, solo que ahorita la cultura indígena sí se ha ido avanzando un poco más para aprender en español desde niño. Y son los que captan un poquito más, pero los que ahorita siguen así con esa lengua materna desde el nacimiento hasta grande, pues sí batallan un poquito. Lo digo de experiencia, que también soy maestra de ahí, y sí es un poquito más difícil. Con las personas que no hablan español, con los niños que no hablan español, y con los que sí hablan un poquito. Entonces, cuando me encuentro con un niño de eso, me acuerdo de mi infancia, digo, pues yo creo que le está pasando lo que a mí. Entonces, cuando ya llegamos aquí, a mí me hablan al tribunal
que si quiero yo ser una traductora para los cerezos y cerezos internos de indígenas. Les digo que sí. Y ahí trabajo como 2 años o 3. En ese tiempo también me buscan, Pastor Jacobo, me dicen que si quiero dar clases acá arriba. Y pues se me hizo, ahora sí que me quedé pues sin respuesta. Dije, ¿qué le digo? Si allá ya he firmado un papel y él seguro que los niños pues es un cariño para todos. Y dije yo, pues y ya anduve pensando un rato y le digo a mi esposo, ¿dónde crees que está mejor? Le digo, pues donde Dios te guíe. Pues sí, donde Dios me guíe, ¿cierto? Sí, solo que hay que cumplir con lo que haces, ¿verdad? En un trabajo. Entonces, yo cumplo ese año en ese trabajo con las firmas que hice y me vengo acá con ellos. Sí. Y pues sí fue un poco difícil porque estuve ya pensando, creo que ayudaría mejor con los niños que van creciendo. También ayudo aquí, pensaba yo cuando estaba en el trabajo, con estos niños que entiendan mejor con estos jóvenes, porque allí había 3 tipos de jueces. Había oral, había para adolescentes, había de garantías. Entonces, en oral es cuando tú haces un juicio con testigos viendo, y garantía es solamente con adultos, puros adultos. Ahí puras grabaciones. Y con adolescentes, pues son menores de 18 años. Entonces decía yo, pues yo creo que estos menores de edad algún día se pueden corregir. Y los niños que están allá, pues desde chiquito, mejor enseñarlos por el buen camino, que mejor que en una iglesia. Entonces me decido, digo, pues no importa si gano mucho o poco, pero yo aquí quiero estar. Y me vengo. Pues sí, es una manera de ver muy diferente. Porque aquí los niños son muy carismáticos, son muy bonitos. Y allá donde anteriormente estaba, pues es pura violencia lo que escuchas. Y pues sí, muy diferente en los trabajos. Y en la sierra, pues experiencia de maestra también, cubrir interinos. En cuanto al trabajo, pues allá empecé a trabajar como a los 18 años, que siempre he estado ayudando, ahora sí que a mis hermanos indígenas. Siempre me buscaron para ayudarles a ellos.